¿Qué pasa, percibidos? Un punto que sabe escaso y un Zaragoza que cada vez se encuentra más desahuciado. Comenzamos. Un empate en casa contra el Ceuta. 2-2, ¿no, chavales? Con una roja a ellos, un penalti pitado a favor nuestro y aún así empatamos en nuestra casa. La cosa está cada vez más negra y estas cosas no ayudan. No sé qué opináis. A ver, la cosa está cada vez más negra porque quedan menos partidos, pero el Cádiz pierde otra vez, recortas a un Ya lo punto. comentaremos más adelante, pero es verdad que no dejan de darnos vidas extra, ¿no? Pero en clave de este partido, ¿por qué no hemos sabido cerrar el partido, aún con uno menos ellos? ¿Qué ha pasado en este Zaragoza que jugaba en casa? Sí, pues yo creo que sobre todo la primera parte es una parte nefasta. De hecho, lo vemos con los cambios que bien es cierto que David Navarro justifica que son porque Ibarre tenía unas molestias y Aguirre Gaviria llevaba toda la semana con gastroenteritis, si no me equivoco. Pero sí que es verdad que se ve reflejado lo que fue en el campo, que fue un partido para cambiarlo cuanto antes. De hecho, cambió hasta el esquema para poder enfrentarse a un Ceuta que consiguió ya los 50 puntos, si no me equivoco, con este empate. Y no sé, yo creo que luego la segunda parte, bien es cierto que por la roja, pero la actitud que muestra el equipo es otra. Y aunque conseguimos remontar un partido que con uno más, pero que hay que remontarlo, que otras veces no hubiéramos sido capaces, nos meten un gol pues por una falta de estar activos, de pensar. Yo creo que ya se daba como por hecho que habíamos ganado. De hecho, David Navarro quita a Robert y mete a Cuenca, y igual esos últimos 10 minutos de añadido se hubiera agradecido tener a Robert para buscar otra vez remontar. Pues yo creo, pues, un poco también como la semana pasada, el balón parado. Minuto 88 por ahí, así al final, te meten a balón parado un gol así de chilena en el córner, encima en el área pequeña, que ahí tienen que saltar los defensas a morder y el portero se tiene que hacer ahí el rey. Y después el primer gol que remata solo después de una pérdida, creo que de Hugo Pinilla, que pues remata a placer y, bueno, remata bien y no había nadie defendiendo. Y yo creo que esas desconexiones es lo que te hace perder el partido. Hablamos de una primera parte desastrosa, en eso estamos de acuerdo todos. Lo que lleva, como tú bien has dicho, a que en el minuto 40 y poco, David Navarro, antes del descanso, se ve obligado a hacer 3 cambios, cambiar el sistema, mueva a Robert con una doble punta con Dani Gómez. Esto mismo para intentar solucionar lo que el Ceuta nos estaba haciendo, que nos estaba pasando por encima. Aún así, en estadísticas, el Zaragoza, 24 tiros, 11 de ellos a puerta. Muchos más que el Ceuta, un Ceuta que fue superior. Yo, la primera parte sobre todo, luego ya se igualó un poco más la cosa. Es verdad que cuando pierden a uno, el Zaragoza reacciona bien, mete su primer gol, pero aún así el Ceuta consiguió hacer jugar al Zaragoza un poco incómodo, pero aún así, vuelvo a esto, 11 tiros a puerta, 2 goles. Sí, yo creo que desde el partido de Mirandés, la efectividad de cara a puerta es lo que más nos estaba pasando factura. Yo creo que leía un dato en Twitter que eran más de 50 y pico tiros desde aquel partido, creo, y que solo habíamos convertido 4 goles y 2 de penalti. Es que me parece unos números que dicen mucho de lo que es el Zaragoza, que un equipo que quiere aspirar a salvarse tiene que convertir esas ocasiones en gol. Dice mucho de lo que es el Zaragoza, pero dice más de lo que es la línea ofensiva del Real Zaragoza. Jugadores como Codro, Dani Gómez y demás grupo que en teoría tienen que jugar a meter goles, que tiran y no definen, ¿no? Sí, a ver, es que con 11 tiros y que solo metas 2 goles y encima uno de penalti, tiene David Navarro para el siguiente partido que ya hablaremos más tarde, tienes que solucionarlo porque si no, no te puedes salvar. Condiciona mucho este partido la inseguridad en algunos jugadores. Yo he encontrado a un Andrada muy inseguro, que es llegar una bola cerca suyo, sobre todo en los balones aéreos, en los centros laterales, en los corners,
y ver que te pones nervioso solo con ver volar la bola porque sabes que no va a salir bien a despejarla porque no está seguro, pero también fallos en defensa. Yo también vi un El Yamik muy inseguro, con muchos fallos que no son normales en él. Y luego, como hemos dicho, una Guerra Gaviria que venía arrastrando una gastroenteritis durante la semana, pero que decía David Navarro que había podido recuperarse. Parece ser que no. Y un Francho Serrano que vuelve de lesión y que vuelve a ser un jugador capital, como capitán, poniendo la garra, jugándose el tipo de nuevo, que es lo que va a hacer, supongo, hasta final de temporada. No sé si le saldrá rentable al final de temporada, veremos jugarse así el tipo, pudiéndose joderse del todo y tener una avería bastante grave, ¿no? Pero, ¿qué creéis que han sido las claves para la derrota en este partido? Yo, para mí, el balón para otra vez, las desconexiones y pues la clave de la derrota, pues de esos 11 tiros a puerta, no haber convertido más que el rival, más goles que el rival. Yo creo que lo que tú venías diciendo, que se junta el hambre con las ganas de comer, se junta un portero que en el área pequeña no es capaz de ser seguro y a su vez una defensa muy blandita. Y en el área pequeña no te pueden hacer una chilena en la vida. O sea, ahí tiene que salir el Yamik y Andrada llevarse por delante al Yamik y al delantero y despejar ese balón, porque no puede ser que un equipo que no se está jugando tanto y un equipo que se está jugando tanto como es el Zaragoza no sea capaz de despejar un balón en el área pequeña en el minuto 90. Es que estamos hablando de que hubieran sido 2 puntos fundamentales, que bien es cierto que no deja al Zaragoza muerto estos 2 puntos, pero sí que lo deja en otra posición muy distinta a la que podría haber sido. Hombre, y es que no le quitemos importante al asunto. Nos remontan en nuestra casa, estando como estamos, con un jugador menos. Nos remontan en nuestra casa con un jugador menos. Sí, dicen que en el balón parado da igual uno más uno menos, que se igualan las fuerzas, pero es que no puede pasar. Es que venimos diciendo que hay que aprender de los errores, de que es un fallo defensivo como fue, y el primero que recuerdo así a bote pronto es el de Insua, que va un poco blandito en A Coruña, pero es que luego ha pasado en casi todos los partidos un error puntual de desconexión de la defensa que te cuesta puntos. Es que nos costó contra el Mirandés aquí, te Contra el costó en Leganés Córdoba, también. contra el Estos últimos Leganés. partidos. Sí, Es que sí. todos, es que son puntos que vamos a tener, lo vamos a echar en falta, los necesitamos. Hablamos de Robert González como el jugador diferencial del Zaragoza. Yo creo que aquí hay poca discusión, ¿no? Está Sí. 3 puntos por encima del resto. Sí, yo sobre todo esa banda derecha en este caso fue Juan Sebastián en la segunda parte, pero esa combinación Robert-Francho que se doblan con el lateral me parece una combinación que, marcada por la calidad que es muy superior a la de los demás de Robert, me parece un jugador descomunal. La definición que hace ante el portero es de un jugador diferencial. Sí, que no era fácil porque el balón, un buen pase de Francho creo que es, y que no era fácil definir porque tenías al defensa detrás y al portero justo lo veía que salía y fue un balón buenísimo porque no dejaba ni opción de sacarla al defensa. Y otro jugador capital que parecía que se iba a forzar, que iba a llegar, Keidi Vare. Hasta el momento, quitando esta última jornada, el 85% de los puntos del Zaragoza se habían conseguido con él en el campo. Yo creo que esto denota ya la importancia de este jugador en el devenir del Zaragoza a la hora de conseguir puntos. Sí, yo creo que yo soy de los que cree que Ibarre hace mejor a los que los rodean, pero bien es cierto que comienza el partido y se ve un KD muy poco reconocible a lo que venía siendo con David Navarro. Se ve un KD que yo me acuerdo una jugada en torno al minuto 30 que es que Aguirre Gaviria y él van andando y te están haciendo un contraataque. Y yo, cuando lo vi como un equipo más parecido al de Andorra que al de Cádiz, que no era un equipo vivo, lo vi más muerto que vivo. Yo es lo que dices, o sea, vi a un equipo en general en la primera parte, antes de los cambios, un equipo apagado, o sea, después en la segunda parte o más cuando hace los cambios que ya en la primera jugada ya Codro hace un remate al larguero, ves a otro equipo, otra garra que dices, se puede remontar. Hablamos de los jugadores del Real Zaragoza. Hablemos de uno del Ceuta, que también es zaragocista. Rubén Díez. Dio una entrevista para el periódico de Aragón esta semana pasada, antes del partido, y decía estar sufriendo mucho con la situación en Zaragoza, decía que era un zaragocista empedernido, abonado,
Decía que había estado en las finales de Montjuic, del Bernabéu, y dejaba la puerta abierta a una posible llamada diciendo que para que un fichaje se dé tiene que haber una llamada por las dos partes. Parece que esta entrevista hizo eco en la directiva del Real Zaragoza, porque hace escasas horas hemos conocido la noticia de que posiblemente pueda jugar el año que viene en el Real Zaragoza, ¿no? Estos jugadores que sienten el Zaragoza y que tanta falta hacen y que tienen que sacar el equipo adelante. Sí, era la jornada, un programa de televisión del fútbol aragonés que adelantaba que Rubén Díez en Primera Federación o en Segunda sería una nueva incorporación a la que se sumaría de Jaume Jardí, que vendría, y la verdad que es un trotamundos del fútbol aragonés primero y luego un jugador con gran experiencia y con sentimiento de pertenencia al club. Y con 5 goles esta temporada, que más que nada en el Zaragoza sí que necesitamos goles. Sí, no, es un jugador clave en el Ceuta. No jugó porque tenía molestias en el tobillo. No Sí, jugó, lleva arrastrando unas cuantas jornadas, pero sí, sí. pero es clave. Y luego también ha sonado a otros jugadores, ¿no? Sí, ha sonado el delantero del Arenteiro y luego también el que ya conocemos todos, Diego Fuli, que está en el Sabadell, está haciendo un temporadón. Creo que esta jornada ha llegado a las 20 porterías a 0, es una barbaridad. Un Sabadell que se disputa el liderato con el Eldense, pero que sí, las claves de ese Sabadell yo creo que pasan por empezar desde los cimientos, que son el portero, que igual incorporamos, esperemos. Todo esto siguiendo la línea, como decía Lalo, y bien hecho, porque con lo indeciso que está el futuro del Zaragoza, hay que pensar en jugadores, y eso está haciendo que puedan jugar tanto en Segunda División como en Primera Federación y que den el perfil de ambas categorías. Pero antes de llegar a Primera Federación, vamos a ver si conseguimos salvarnos, porque jornada 36, 35 puntos, sumamos 1, 6 partidos y nos ponemos a 3 de la salvación. Un Cádiz desahuciado, que ahora hablaremos de él, pero ¿cómo vemos la situación? Recorte de un punto, el Cádiz que nos vuelve a dar otra oportunidad, como habéis dicho antes. Esperemos que nos la siga dando y poder coger el trampolín y a ver si nos podemos salvar. Sí, yo siempre, ya sabéis, soy muy optimista con la situación y de ilusiones vive el hombre, pero es una situación muy difícil, pero que realmente estás a una victoria tuya y a una derrota del Cádiz de poder salir desde la jornada 4, estar fuera de descenso. Es que me parece que, bien es cierto que el equipo, las sensaciones que está transmitiendo estas últimas 3, 4 jornadas no son las mejores, pero sí que es verdad que es una situación que estamos más cerca que nunca. Es que me parece que es bastante gracioso, entre comillas, porque de gracioso tiene poco, pero es gracioso que tal y como lo estás haciendo estés más cerca que mucho antes. Es que cuando vino David Navarro estabas a 8 puntos y es que ahora estás a un partido. Dice más de tus rivales que de ti. Sí, Así, porque esta jornada hemos visto que ninguno de los de abajo, a falta de que juegue el Mirandés contra el Deportivo, ha puntuado. Es que recortas un punto a todos, que sí, que es un punto insuficiente, que sabe a poco. Pero viendo la jornada, ¿quién te dice que no firmas que pierdan todos los partidos todos de abajo y tú empates todos? Ya. Es que hablemos de nuestro rival directo por encima, el Cádiz. Tenemos que, de los últimos 15 partidos, 13 derrotas, un empate y una victoria. El último partido antes de esta mala racha, rota solo por la victoria contra el Mirandés, es en el partido de ida contra el Sporting, que quedan 3-2. Y que vuelven a jugar Y que han vuelto a jugar esta vuelta y el Sporting les ha pasado por encima con un 3-0. Muy por encima. Yo vi el partido y me pareció un equipo que no transmite nada el Cádiz. Bien es cierto que con la llegada de Lucas Pérez, vimos un Cádiz más enérgico, sobre todo contra el Andorra, pero es que no transmite nada. Es que si el Zaragoza desciende es porque es peor que su rival directo, que es el Cádiz, y es difícil. El problema es que, como decía David Navarro en la rueda de prensa postpartido y se ha visto reflejado en la afición, en lo numérico da. Porque en lo numérico da y viendo cómo están jugando nuestros rivales, si siguen así, seguirá dando. El problema es que las sensaciones te invitan a dudar. Porque ya no es el Zaragoza de David Navarro seguro que veníamos viendo.
este Zaragoza con carácter, con personalidad, al que estábamos acostumbrados en nuestros primeros partidos de la era David Navarro. No sé si por bajas, si por sensaciones, si por físico, si por técnica o si por lo táctico David Navarro se está empezando a equivocar, pero el equipo ha dado un giro completo que no se explica. Sí, es que es lo que venimos diciendo ya no solo el día de hoy, sino jornadas anteriores, que es que lo que te falla son fallos puntuales que te matan, porque en lo que es el resto del partido no vemos al mejor Zaragoza, pero vemos un Zaragoza al que le crean poco peligro. No es dominador del juego, pero es que el primer gol del Ceuta es un error de marca al segundo palo que mete un golazo de cabeza a Conrad, que otro día no lo vemos. Y el segundo gol suyo, el de Marcos Fernández, es un gol, lo que hemos dicho, que es un gol que no te pueden meter en el 90, pero es que tampoco en el 1, es que tiene que ser un despeje en el área pequeña. Entonces yo creo que son errores puntuales que te están costando mucho, que en otras jornadas, en otra situación, no le das tanta importancia, pero es que te está costando todo. Jornada 37. Derbi aragonés. Fastidia mucho decir esto por lo que es el Real Zaragoza, pero posiblemente uno de los partidos más importantes de la historia del club. Porque si se pierde este partido, el Huesca nos adelantaría y ya la salvación se quedaría lejos y cada vez estaríamos más cerca de la categoría semiprofesional del fútbol español. No sé qué me podéis decir de este partido, un Huesca que viene con 33 puntos, una dinámica similar a la del Zaragoza, quizá la del Zaragoza un poco mejor, pero tampoco nos podemos hablar de dinámicas porque al final a un partido en la Hypermotion cualquier cosa puede pasar, pero derrota, empate y este último partido una derrota. No sé qué me podéis decir de ese partido, qué opináis que se va a necesitar en el equipo para ganar, para puntuar. Para mí, yo creo que es un partido que tienes que ganarlo sí o sí, o sea, da igual, me da igual que juegue peor el Zaragoza, o sea, me da igual que solo tire una vez a puerta y marquen un gol y el partido termine 1-0 para el Zaragoza, o sea, es un partido que tienes que ganar sí o sí para meter un poco más al Huesca en el descenso y si el Cádiz sigue con esta dinámica y pierde, poder llegar a salvarte ya. Pero, o sea, es que si lo pierdes, como has dicho tú, el Huesca te adelanta, te mete a ti un poco más abajo, ya no sería tener que pasar a un equipo para salvarte, tendría que pasar a dos equipos y también, pues, o sea, ese partido lo tienen que jugar más que con el corazón que con otra cosa. Sí, yo creo que sobre todo en los derbis no hay un equipo mejor que el otro, creo que es 50-50 y que tienes que salir a llevarte el partido, como decías tú, a ganarlo por lo civil, por lo criminal, por como quieras, como si tiran 100 veces y fallan las 100, es que tienes que ganarlo, es que ya no es como las últimas jornadas que decimos es la última bala, no, esta es la última bala que si pierdes, y bien es cierto que yo creo que el Cádiz no ganará, pero es que te adelanta el Huesca y te pueden adelantar todos de abajo y volver a ser colista. Yo creo que hay que jugar el partido como lo que es, un ultimátum. Un ultimátum en la temporada del Real Zaragoza. Sin entrar mucho en polémica, esta semana hemos conocido que, bueno, esta semana lo anterior, que el Huesca no iba a proporcionar entradas para la afición visitante del Real Zaragoza. No sé qué opináis al respecto. Sí, yo creo que se juega mucho, tampoco quieren, pero no deja de ser un gesto feo para una afición cercana como es la del Zaragoza y un partido como es el Derbi aragonés. Lo que podía ser muy bonito porque también cae en San Jorge, la semana de San Jorge, y ya sabemos que la afición del Zaragoza aprieta mucho. Y yo creo que, aunque sea en poca cantidad, una afición del Zaragoza puede hacerte llevarte la victoria, sabiendo cómo también está el Huesca, que también está en esta situación igual que el Zaragoza. Yo creo que vamos a ganar. No, tenemos. Yo creo que vamos a ganar. Vamos a ganar y vamos a celebrar el Día Aragón con la victoria del equipo grande de la comunidad. Que te escuchen, bueno, la Virgen del Pilar te está escuchando y está diciendo, ¿qué me estás haciendo hacer? No sé si queréis comentar algo más sobre No. este partido. Quiero acabar, estuve pensando, este fin de semana se ha jugado la Copa del Rey y
y me acordé del último título del Real Zaragoza, la Copa del Rey de 2004, que estamos en una situación muy distinta a ella, ¿no? Pero ganamos al Real Madrid con una remontada, un gol en la prórroga de Galetti, y ese espíritu es el que acompañaba al Real Zaragoza durante toda su historia, ¿no? El no rendirse. Sí. No nos rendimos en el 95 cuando ganamos en la Recopa en la prórroga. No nos rendimos en esta Copa del Rey de 2004 cuando ganamos al Real Madrid con una remontada. Y estoy seguro de que no nos rendiremos lo que queda de temporada porque los jugadores pueden bajar los brazos. Pero lo que es el Zaragoza, su afición y lo que representa, jamás se han rendido y jamás lo harán siempre que quede un ápice al que agarrarse, ¿no? Ya lo decían los sitiados por Napoleón, ¿no? Entre las ruinas y los muertos habrá siempre una lengua viva para decir que Zaragoza nunca se rinde. Nos vemos la semana que viene y comentaremos lo que sucede en el derbi aragonés. Un saludo.